Es un gusto, una alegría poder compartir nuevamente, poder encontrarnos a través de las redes sociales y a través del canal para estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios porque nos abre las puertas de su hogar, las puertas de su corazón para llegar con esta palabra. Y estamos en este proyecto ya iniciado semanas atrás, en el cual hemos iniciado el estudio del libro de Romanos. Queremos poder estudiar todo este libro a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para poder entender lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, nos deja a través de esta carta. Para los hermanos romanos de ese tiempo, pero para toda la humanidad que lee en este tiempo la carta. Esta carta es importante. Y para eso vamos a la Biblia y para eso estamos estudiando la carta de San Pablo a los romanos. Y ya estamos en lo que es el capítulo 2, iniciando el capítulo 2 de la carta. Ya en el capítulo 1 hemos visto que Pablo ha presentado lo que es el Evangelio, el tema central de la carta, que es el Evangelio de Dios. Bien, ya para poder tratar eso, el primer punto que ha tratado, que ha iniciado en el capítulo 1, versículo 18, es la culpabilidad del hombre. El apóstol, a través de la Escritura, quiere mostrarnos, quiere primero convencer al lector, hacer consciente a todos los que leemos esta carta de la necesidad universal del hombre. El hombre tiene una necesidad de salvación y tanto el capítulo 1, 2 y parte del 3 nos va a hablar de eso, de la necesidad universal del Evangelio, la necesidad universal de salvación que tiene la humanidad. Para eso ha tomado tres grupos. La humanidad la ha dividido en tres grupos. Aquel gentil pagano, aquel gentil que vive una vida inmoral, una vida totalmente sumergida en el pecado, el cual pues ha recibido la revelación de Dios a través de las cosas hechas, pero no ha obedecido a esa revelación. La revelación de Dios a través de las cosas hechas le muestra que hay un creador, que la creación tiene un diseño, una mente inteligente lo ha hecho. Pero él ha negado esa verdad. Ha negado esa verdad de reconocer a Dios como el creador y ha reconocido a las criaturas, a la creación como Dios antes que al creador. Esto es un acto de rebeldía por el cual esto le ha traído consecuencias a la humanidad entera a lo largo de la historia. ¿Sí? Ha traído consecuencias trágicas. Primero, pues el hombre se ha apartado de Dios a la idolatría, a lo que es la adoración de la creación antes que al creador. Aún la adoración a los demonios forma parte de la idolatría. El hombre ha caído en lo que es la depravación sexual, en la perversión total de su sexualidad. Y por último, el hombre y la sociedad entera ha caído en lo que es una perversidad, una maldad social, con muchos males en la sociedad. Y la Biblia, en el final del capítulo 1 ya nos habla de que los que practican tales cosas, los que están sumergidos en esos pecados, son dignos de muerte. Ellos saben que son dignos de muerte, pero no solo se complacen en practicar ese tipo de vida, sino también en que otros sigan sus pasos, en que otros practiquen tales pecados. Bueno, luego de eso ya pasamos al capítulo 2, que es el motivo de esta reunión en que estamos compartiendo la palabra. Nos va a hablar la necesidad de los gentiles educados, del hombre moral, ¿no? Porque no en el mundo antiguo no todos los seres humanos vivían de una manera pervertida, de una manera entregada o sumergida, como habla el capítulo 1, que los hombres estaban entregados al pecado. Habían personas dentro de Roma y dentro de todas las sociedades civilizadas, como lo llamaban en ese tiempo a Roma y todo lo que tenía influencia Roma, todas las sociedades en las cuales Roma tenía influencia, había gente civilizada que tenían una formación moral, una educación basada en valores morales, en valores sociales, ¿no? Ellos también condenaban lo que el apóstol Pablo condena en el capítulo 1. Ellos condenaban a las personas que vivían una vida desenfrenada. Pero aquí vamos a ver lo que la Biblia considera, lo que Dios, cuál es el concepto de Dios para ellos. Ellos también tal vez pensaban que no tenían necesidad de salvación. Por sus buenas obras estaban más cerca de Dios y que no merecían tal vez
el castigo. Por tanto, el apóstol Pablo va a abordar a ese tipo de personas. El gentil educado, el hombre moral, ¿no? ¿Cuál es su condición ante Dios? ¿Cuál será su condición ante el justo juicio de Dios? Y eso vamos a ver en el capítulo 2, versículos 1 hasta el 16. Y permítame leer el versículo 1 y 2, lo que dice de Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos dice que el juicio del hombre educado, del hombre moral contra su prójimo, ¿no?, es condenado. Dios no lo aprueba ese juicio. Él no está en condiciones para juzgar a su prójimo, para juzgar a los demás. Tal vez el hombre moral, el hombre educado se escandaliza, ¿no? Se escandaliza de ver el comportamiento de su prójimo. Pero aquí la palabra de Dios nos revela que Él hace lo mismo, ¿no? Él que se escandaliza por lo que hacen otros, ¿no? Él hace lo mismo de manera solapada. Él se justifica a sí mismo mediante normas, tradiciones, leyes que permiten el pecado, ¿no? Sí, de esta manera Él lo toma. Dice, tú pues que juzgas, ¿no?, a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, le dice. Pero ¿cómo es eso, no? El hombre entonces educado, la población incrédula dice que esto no puede ser posible. Nosotros no podemos también estar en la misma medida que ellos, ¿no? Reclaman, ¿no? Por ejemplo, y aquí vamos a ver muchos casos, ¿no? El gentil, el hombre incrédulo, aquel que aparentemente no tiene necesidad de salvación, aparentemente se cree un hombre justo, pero vamos a ver que la sociedad misma está corrompida, ¿no? Él mismo se justifica sus pecados. Dios dice que hace lo mismo, pero encubiertamente, hipócritamente, ¿no? Por ejemplo, las restricciones de la edad. En las sociedades civilizadas dicen, bueno, los menores de 18 años no pueden hacer, ni ver, ni practicar tales cosas. La sociedad le da libertad a los mayores de 18 años para practicar pecados. ¿Será eso justo? ¿Será que Dios apruebe eso? No, es una manera solapada de pecar y sentirse justo, ¿no? La poligamia, tener una o varias mujeres, ¿no?, en muchas sociedades que se creen justas, pues a veces, ¿no?, son, mediante sus costumbres o tradiciones, son justificadas, ¿no? No puede haber justificación. La poligamia, de donde se mire, es un pecado ante Dios, ¿no? El divorcio. Los hombres honorables, los filósofos, se divorciaban, ¿no?, practicaban el divorcio. Aparentemente gente justa, gente honorable en su tiempo. ¿Y sobre qué se amparaban? Bajo las leyes. No, esto sí está justificado, decían, y se divorciaban. Hoy en día se quieren aprobar leyes y se aprueban leyes para el divorcio, para lo que es el aborto también. ¿Y cuántos males de la sociedad se están aprobando leyes para que el hombre justifique su pecado, ¿no? Pero Dios es quien ve y sabe y juzga, y al hombre moral y a su sociedad le dice que él es igualmente culpable que el pervertido, que el hombre pecador que está sumergido en el pecado. El hombre educado ante esa posición dice, no es justo que Dios hable así de mí, no es justo que Dios me considere tan igual como aquel perdido. Entonces el juicio de Dios es vindicado, es aclarado, ¿no?, por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. En el versículo 2 y 3 vamos a ver una vindicación ante quienes piensan que el juicio de Dios es injusto. Entonces Dios va a aprobar, ¿no? Dios va a aprobar que su juicio no es injusto, sino es justo. ¿Por qué? Y esto lo dice en el versículo 2. Más sabemos, dice, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios contra los pecadores de todos los tiempos y de todas las sociedades
es según verdad. Mas el juicio que el hombre moral, el educado, hace contra su prójimo es según sus propios pensamientos, sus propios criterios. Pero los criterios que Dios usa para juzgar a la humanidad son según verdad, según la ley, según su ley, que es buena, santa y eterna. Sí, ¿cómo juzgará Dios a la humanidad? Bajo su ley, ¿no? El hombre moral educado juzga según las apariencias, ¿no? Él se compara. ¿Cuál es su estándar del hombre educado? Él se compara con el gentil pervertido, con el gentil pecador, y dice, él está peor que yo. Por tanto, dice, él saca su conclusión, él sí merece condenación, yo no merezco ser condenado, dice. Él cree que un pecado ocasional, ¿no? Él cree que un pecado ocasional le es permitido por sus muchas obras buenas, ¿no? Dice, el pervertido, ese hombre, esa gente peca 1000 veces, yo solamente peco uno, dice. Y porque él piensa que peca una sola vez y el otro peca 1000 veces, a veces se cree con derecho a que eso sea pasado por alto, ¿no? A veces así razonamos, las personas razonan así. Ya me porté bien, tengo derecho siquiera a una escapadita. Tengo derecho siquiera a portarme mal o a pecar una sola vez. El otro ha pecado 10, que es una, dice. Esa es justicia humana. Esos son los parámetros humanos que el hombre moral a veces esboza, a veces presenta para justificarse. Y eso no es justificación ante Dios, ¿no? El estándar de Dios es uno. La paga del pecado es muerte, ¿no? Por tanto, el pecado, sea grande o pequeño, es pecado y la paga es muerte. Por tanto, la condición del hombre moral, del hombre educado que se cree pues sin necesidad del evangelio, sin necesidad de Dios, es la misma condición de aquel hombre gentil, pervertido, pagano, que vive una vida sumergida en el pecado, ¿no? Muy bien, y esto lo demuestra la palabra de Dios cuando nosotros estudiamos, ¿no?, las palabras de Cristo. El hombre gentil, pagano, aquel que vive una vida tal vez moralmente aceptable por la sociedad, él dice, yo no peco, ¿no? Yo no mato, yo no robo, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios? Aquel que dice, yo no adultero, yo no engaño a mi esposa. Dios le dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, tu condición es igual. Tú no escaparás del juicio de Dios. Estás en la misma condición que ese gentil pagano que está pecando pervertidamente. Entonces, el gentil moral, el educado dice, no es justo. ¿Cómo va a ser justo? ¿Cómo Dios me va a comparar con el otro? No, tiene que tenerme alguna consideración, ¿no? Yo no mato, dice. Pero Jesús dijo, ¿no?, oíste que fue dicho, no matarás. Pero cualquiera que diga a su hermano necio, fatuo, será culpable ante el juicio. ¿Se da cuenta? La moral del hombre es inconsistente. La justicia del hombre no es como la justicia de Dios. La justicia del hombre es corrupta. La moral del hombre es incompleta, corrupta. Pero la moral de Dios es un estándar que exige santidad. Por tanto, ante Dios, el gentil, que es un hombre moral, educado, tal vez un filósofo, tal vez un moralista, igualmente está condenado. Para demostrar esto va a hablar ahora la palabra de Dios en el capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el 16, acerca del juicio de Dios. ¿Cómo será el juicio de Dios? ¿Qué características tiene el juicio de Dios? ¿Cómo juzgará Dios a la humanidad? Recordemos al leer estos versículos del 4 al 16 del capítulo 2 de Romanos, que Dios está enfocando, ¿no?, cómo juzgará Dios a la humanidad, ¿no? No está presentando cómo es que la humanidad se puede salvar ante el juicio de Dios, porque la salvación jamás será en el juicio. La salvación es en vida. No esperamos el juicio para ver si somos salvos o no esperamos un veredicto en el juicio final para ver si nos salvamos. Usted se condena aquí en la tierra o se salva aquí en la tierra. Recordemos que eso es lo que quiere demostrar el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, en estos versículos que vamos a ver desde el
capítulo 2, versículo 4 hasta el 16. Quiere demostrarnos que todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aún uno, como dice Romanos 3:10. Quiere demostrarnos que por las obras, las buenas obras de la ley, ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios, como dice Romanos 3:20. Nos saquemos de perspectiva esos dos versículos, Romanos 3:10 y Romanos 3:20, que es lo que guía el estudio de esta parte de la Escritura, ¿no? ¿Qué características tiene el juicio de Dios? Primero, la primera característica, que Dios da tiempo para que el hombre se arrepienta. En ese juicio, Dios da tiempo a la humanidad para arrepentirse y reconocer a Dios. Dice el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí lo dice claramente. Le dice al gentil educado y le dice a toda la humanidad que no menosprecien las riquezas de su bondad de Dios. Dios es bueno. Dios le da a la humanidad años de vida. Dios le da alimento, salud, sol, lluvia para que pueda sembrar, para que pueda cosechar buenas cosas. Le da buenos tiempos a la humanidad. Eso es la benignidad de Dios. La abundancia, la longanimidad es la abundancia de bondad de Dios para con su creación. Dios es bueno. Dios es bueno. Le da paz social, paz familiar, paz económica, bienestar económico, bienestar social a la humanidad. Mucha gente experimenta eso. Experimentaban aún los pecadores, aún pues los gentiles que eran educados, morales, experimentaban buenos tiempos de paz. Y Dios les dice a través de su palabra que esa bondad de Dios, esa abundancia que ellos están percibiendo, que están disfrutando, es producto de la misericordia, de la bondad, de la gracia común de Dios para todas las personas. Esa bondad de Dios, como dice la palabra de Dios en los evangelios, Cristo dice, Dios es bueno, haciendo salir su sol sobre buenos y malos. Dios bendice a todo el mundo. Dios da alimento, Dios da abundancia, pero es producto de su gracia común, ¿no? ¿Cuál es el propósito de ser bueno Dios con la humanidad? Es que procedan al arrepentimiento. Es que el hombre pueda ver eso, reconocer a Dios que es bueno, misericordioso, y se arrepienta para salvación. Él da tiempo entonces. Hemos visto casos de gente que dice, pero fulano es una persona muy mala. Ha habido un accidente y no se ha muerto, ¿no? Y fulano que es bueno se ha muerto ya. ¿Cómo explicamos eso? A veces los perversos, los malos, duran más tiempo que nosotros. ¿Por qué? Porque Dios da tiempo para que se arrepienta. Esa abundancia de vida, de bendiciones, que no son bendiciones por gracia, es decir, no son merecidas, pero Dios en su bondad las da a la humanidad, debe guiar a las personas a arrepentirse. Luego nos dice en el versículo 5, pero por tu dureza de corazón, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Esa bendición que Dios manda sobre la humanidad, ¿no? Esa bendición debe hacerlo reflexionar para arrepentimiento. Pero ¿qué pasa con el hombre? Muchas veces, y el hombre moral, el hombre educado, el hombre que moralmente pues es admirado en la sociedad, pero por dentro pues lleva un corazón sucio, pecaminoso, asolapadamente, encubiertamente, sigue pecando él. ¿Qué pasa con él? En su corazón él piensa que es fruto de su buen comportamiento, cree que Dios le está premiando y no necesita de salvación, ¿no? Dice, vivo bien, tengo una buena familia, un buen trabajo, ¿no? Dios me está bendiciendo. Es que yo soy buena gente, dice, ¿no? Yo soy buena gente, por eso es que Dios me bendice. Y cuando uno le predica el evangelio, dice, yo no necesito, yo estoy bien con Dios. Si estuviese mal, si necesitase salvación, Dios no me proveería todo esto, dice, ¿no? Yo estaría mal. Ignorantemente, a veces las personas hablan así. Eso es solamente la gracia común de Dios. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Da buenos tiempos a todos para que reconozcan a Dios, no para que se llenen de orgullo y digan, es por mi buen comportamiento que Dios me está bendiciendo. Yo no necesito el evangelio, dice.
No es para eso. Pero el hombre razona de esa manera y rechaza a Dios, ¿no? Y se cree mejor que el resto, ¿no? Y aún se da el lujo de reclamarle a Dios, ¿no? El hombre moral, a veces el problema es eso, que se cree tan justo que le reclama a Dios, ¿no? Y dice, ¿por qué si Dios es bueno, por qué permite tanta maldad? Si Dios es poderoso y bueno, debe desaparecer la maldad. A esa gente mala debe desaparecerla, Dios dice. Y Dios le dice que no está en condiciones de hacer esos juicios, ni mucho menos reclamarle a Dios. Porque si Dios tuviese que desaparecer la maldad, esa persona sería la primera en desaparecer. Porque para Dios maldad es pecado. Y pecado es todo aquello que contradice la voluntad de Dios. El asesino es un pecador. Aquel que miente también es un pecador. Aquel que tiene malos deseos, malos pensamientos, también es tan culpable de muerte como aquel asesino, aquel violador. Por tanto, la palabra es una, la paga del pecado es muerte. Si Dios tuviese que quitar el pecado, la maldad de la tierra, no quedaría nadie sobre esta tierra. Pero esta gente habla de manera arrogante, ¿no? Dice, si Dios es bueno, ¿por qué no quita el pecado, la maldad del mundo? ¿Por qué? Por misericordia, por gracia. Si no, desapareceríamos todos, mis amados hermanos, ¿no? Otra característica más del juicio de Dios en el versículo 6 dice que Él juzgará según las obras. Según las obras, dice el versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Las buenas obras, según la ley de Dios, justificarán a cualquier ser humano, ¿sí? Si alguien cumple todas las obras de la ley, todo lo que la ley exige, Dios en el juicio abrirá las puertas de la justificación y la salvación. Pero así como las buenas obras son necesarias para ser justificados por la ley, las malas obras nos descalifican y nos condenan. Y mire, solamente una mala obra sería suficiente, un solo pecado sería suficiente para invalidar todas nuestras buenas obras o nuestros méritos y condenar al hombre. Santiago 2:10 así lo afirma, ¿no? Basta que seamos transgresores de una sola ley, invalida toda la ley, ¿sí? De esa manera es la obra. Y de esa manera Dios juzgará según las obras, porque un juicio según la ley va a ser según las obras. Y ese juicio tendrá recompensas y castigos, ¿no? Porque así obra la ley. Si tú haces lo bueno, premio. Si tú haces lo malo, castigo. Por tanto, otra característica de la ley es que será y habrán recompensas y castigos según las obras, ¿no? Eso lo dice el versículo 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Si alguien cumple y obedece con toda la revelación de Dios, será justificado, ¿sí? La revelación de Dios, ¿no? Dios le ha revelado que hay un Dios creador. Si alguien reconoce eso, a buena hora. Dios ha revelado, ¿no?, su ley en los corazones de los seres humanos, ¿no?, las buenas obras. Si alguien cumple con todo eso, Dios no cerraría las puertas de la salvación del cielo. Pero el que no obedece a la revelación de Dios será condenado. Otra característica más del juicio de Dios es que la responsabilidad en el juicio de los seres humanos será según la luz recibida, ¿sí? Según la luz recibida, el entendimiento recibido. Y el versículo 9 nos lo dice de la siguiente manera: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, el juicio será según las obras, pero habrá una responsabilidad mayor. El judío primeramente y después el griego. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el judío ha recibido más luz, ha recibido la ley de Dios escrita, una revelación especial de lo que es la voluntad de Dios, a diferencia del gentil, ¿no? Los gentiles no recibieron la ley escrita, la ley de Dios,
pero Dios se reveló a sus corazones. Dios se reveló a través de las cosas hechas. Dios se reveló a través de la conciencia, como lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios juzgará, la responsabilidad será según la revelación, según la luz recibida. Otra característica más del juicio de Dios en el versículo 11 nos dice que no hay acepción de persona, no habrá acepción de persona en el juicio de Dios, porque no hay acepción de personas delante de Dios, para con Dios, dice el versículo 11. Y aún más, ¿por qué no habrá acepción de persona? Muy simple, porque el efecto del pecado es universal. El efecto del pecado condena a todos. Como nos recuerda la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y aún más, desde el principio de la humanidad, Dios lo estableció así. En Génesis 2:17, vemos cuando Dios le da la ordenanza al hombre: de todos los árboles que están en el huerto puedes comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la revelación de Dios para Adán. Y Adán tenía que responder conforme a la revelación de Dios, cumplir esa revelación de Dios, esa ley tan simple: no comas del árbol que está en medio del huerto. Por eso es que no hay acepción de persona, porque el pecado es universal y el pecado condena a todos. Dice el versículo 12, mire, de Romanos capítulo 2, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, el pecado condena. Con ley o sin ley, el pecado condena. Cuando dice con ley se refiere a la ley escrita, ¿no? ¿Sí? El pecado es universal. La paga del pecado es muerte, es algo que Dios lo estableció desde el principio. Por tanto, sea que la conozca o que no la haya conocido, la paga del pecado siempre será muerte. Y eso es lo justo. Es como hoy en día, cuando el Estado proclama una ley, promulga una ley, es publicada en el diario oficial del país, ¿no? Y desde que se publica, entra en efecto esa ley, ¿no? Si alguien mañana pasado quebrante esa ley, la policía viene, lo detiene y lo lleva a juicio. ¿Qué hará el juez? Oiga, aquí usted ha violado esta ley. La persona dice: pero yo no sabía que existía esa ley. No, esa ley fue publicada en el diario oficial tal fecha. Yo no la leí. ¿Será que porque no leyó la ley en el diario oficial, el juez lo perdonará? Ah, no, vaya a leer primero. ¿Hará eso el juez y de ahí lo juzga? No. Desde que se promulga la ley se da por conocida. Así es la ley, así de dura, así de fría es la ley, ¿no? Por eso dice: porque todos los que sin ley han pecado, igual perecerán, recibirán su castigo. Y los que conociendo la ley han pecado, igual también recibirán el castigo. Por eso es que no hay acepción de persona delante de Dios el día del juicio, ¿no? ¿Por qué no hay acepción de persona? Porque la revelación de la ley de Dios es suficiente para todos. Dios ha revelado a todo ser humano su ley. ¿Cómo? Mire lo que dice el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, que Dios va a juzgar a la humanidad según su ley. La ley ha sido revelada. Pero ¿cómo me dirá alguien si no todos han recibido los 10 mandamientos? Como los judíos, que sí han recibido, ellos sí tienen la ley. Pero la palabra de Dios nos dice algo importante: que Dios ha revelado su ley al corazón y a la conciencia de los hombres, de la humanidad entera. Y eso lo dice el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. En otras palabras, Dios ha revelado su ley desde el principio. A Adán se lo reveló con algo simple: el día que me desobedeces, el día que pecas, morirás. Y a lo largo de la historia, Dios se ha revelado a la humanidad. Dice: a través de su ley escrita en los corazones, los gentiles. Cuando hablamos pues de las civilizaciones antiguas, alguien puede decir: pero ¿y los incas? ¿Y los chinos? ¿Los japoneses? Esas culturas antiguas, ¿no?
Los pueblos, por más alejados que estuvieron, que no conocieron civilización, ¿cómo juzgará Dios a ellos? Nos preguntamos. Todo pueblo, toda civilización ha tenido sus códigos y tiene sus códigos de moral y conducta. La China, el Japón, la India, los incas, ¿no? Todos tienen sus códigos de moral y conducta, ¿no? Condenan el asesinato, el homicidio, condenan el adulterio, la mentira, ¿no? La falta de respeto, la desobediencia, la deshonra a los padres, el respeto a las autoridades. Cuando vemos los códigos de moral y conducta de las civilizaciones antiguas, lo leemos y decimos, uy, esto parece que ha sido sacado de la Biblia. No sé si usted alguna vez ha estudiado, esto parte de la historia, ha visto los códigos de moral de los persas, de los babilonios, ¿no? Y hay muchas cosas ahí que parecen que han sido sacados de la Biblia, ¿no? Sí, parecen que han sido sacados de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ha revelado su ley al corazón de la humanidad, a la conciencia y a la mente del hombre ha puesto sus leyes, dice. Por tanto, no hay excusa. Dios ha revelado al hombre su ley, por tanto, por eso es que Dios va a juzgar conforme a su ley. Todos estamos bajo la ley, ¿no? Y bajo la ley la humanidad entera está condenada, ¿no? Última característica del juicio de Dios, que el juez será Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todos seremos un día juzgados delante de Dios. Nadie escapará al juicio de Dios. Todos daremos cuenta por nuestras obras, según nuestros actos, según nuestras obras. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si hemos aceptado la gracia de Dios en Cristo Jesús, pues Él va a ser nuestro abogado un día, en el día del juicio. ¿Sí? Él nos representará un día a los creyentes, a los cristianos, a los que hemos aceptado por fe el sacrificio de Cristo en la cruz, la obra redentora de Cristo, los que hemos aceptado el Evangelio. Por eso es importante predicar, aceptar, oír el Evangelio y aceptarlo en nuestro corazón, porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Él sufrió el castigo de la ley por nosotros. El día que los creyentes, los cristianos nos presentemos al Señor, pues alguien ya pagó nuestra condena. Alguien pagó el precio de nuestro delito. Es Jesucristo. Por eso dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos pasado de muerte a vida. Por eso nosotros hemos muerto con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, morimos con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos para vida nueva. Mi querido hermano, amigo que me escucha, la conclusión de todo este estudio es: ¿quién lo representará a usted en el día del juicio? ¿Será Cristo quien lo representará en el día del juicio? ¿O usted mismo se representará con sus obras, con sus propias obras? Si usted ha decidido usted mismo presentarse a Dios, está perdido. Pero si usted en esta hora cree la palabra que estamos compartiendo en este estudio, la cree y la acepta en su corazón, pues ha pasado de muerte a vida, no verá condenación. Juan 5:24 dice el Señor Jesucristo las siguientes palabras: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ha pasado ya usted de muerte a vida? Tal vez no. Entréguele su vida al Señor. Crea el Evangelio. Acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Y no será condenado. Hebreos 10:17 dice lo siguiente: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando Cristo le perdona, nunca más traerá memoria para juicio sus pecados y transgresiones. Son echados al fondo del mar, son borrados y somos nueva criatura. Nuestros pecados mueren con Cristo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Nos identificamos con la muerte de Cristo, morimos con Cristo para el mundo, para nuestra vida vieja, y resucitamos con Cristo para vida eterna. Así como Cristo resucitó para nunca más morir, Dios también nos promete vida eterna para nunca más volver a morir. Dios nos bendiga y nos ayude, hermano. Vamos a orar en esta hora. Si alguien aún no tiene seguridad
de salvación, de haber entregado su vida a Cristo, le invito a entregarle su vida a Cristo, a que Cristo sea su representante, su abogado en el día del juicio. Y ya no se presentará como condenado ante el juicio de Dios, sino como redimido por la sangre derramada por nuestros pecados en la cruz, por nuestra condena en la cruz del Calvario. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra. Creemos tu palabra, la aceptamos tu palabra, Señor. Si alguien en esta hora, Padre bendito, ahí en su hogar donde se encuentre, escucha este mensaje y abre su corazón y te dice en esta hora: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, perdona mis pecados, creo en Jesucristo, creo en la salvación, en el regalo, en la justificación a través del sacrificio, la vida, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo, Señor, te acepto, dígale. Si usted no tiene seguridad de salvación, dígale: te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, límpiame de mi maldad, justifícame, sálvame y dele gracias. Gracias, Señor, por haberme salvado y justificado. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén, amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, amigos. Fue un gusto, es un gusto compartir la palabra y lo esperamos en nuestra próxima transmisión del estudio de Romanos. Dios les bendiga.